Cordial saludo. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica del área de las ciencias sociales. El día de hoy abordaremos una temática desde las competencias ciudadanas y para ello tendremos en cuenta dos grandes temáticas: los conflictos mundiales durante el siglo XX y las ideologías políticas. Pero para este tema vamos a tener presente los conceptos del historiador Eric Hobsbawm, quien considera que el siglo XX ha sido demasiado corto para la cantidad de eventos y sucesos que ocurrieron en Europa y tuvieron un alcance global. Debemos analizar las guerras desde varias ópticas. En primer lugar, el siglo XX ha sido reconocido por los avances a nivel científico, a nivel tecnológico y a nivel industrial. El siglo XX también ha gozado de gran prestigio por las condiciones de confort y vanguardismo que han aparecido a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, el siglo XX aparece como uno de los más conflictivos, destructivos y caóticos en la historia de la humanidad. Desde las ciencias sociales debemos pensar con un sentido crítico y analítico qué pasa con el hombre que en medio del confort, en medio de los avances tecnológicos, valiéndose del uso de la razón, ha caído en las máximas confrontaciones que combate a los seres humanos y que destruye lo que con tanto esmero y esfuerzo ha construido. Hablar de las guerras mundiales es hacer una remembranza a lo incomprensible del ser humano, que prefiere la confrontación directa y la guerra por encima de los acuerdos de paz y de la convivencia civilizada entre los seres humanos que se fundamenta en los acuerdos sociales. Las guerras mundiales han sido las más destructivas y devastadoras de la humanidad. La Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron, primero que todo, varias luchas. ¿Cuáles son esas luchas? Posicionarse hegemónicamente por el dominio del mundo y por ende lograr obtener el máximo de recursos de los que son denominados pueblos inferiores. Segundo, expandir las fronteras y influir de una manera positiva en todos los estados para ensanchar su capacidad territorial, económica y militar. Tendríamos que preguntarnos si el ser humano nació para la guerra o nació para la paz. Después de los conflictos mundiales, se han intentado organizar, reestructurar y dirigir los países basados en los acuerdos de paz. El primer conflicto mundial se extiende desde el año 1914 a 1918. Alemania, que fue la causante, según la historia, de este primer conflicto, no pierde la guerra en el campo de batalla. La confrontación que lleva a cabo con Inglaterra y Francia, y que en el año 1917 recibe el apoyo de los Estados Unidos, se culmina a partir del Tratado de Versalles, que le impuso sanciones económicas y división política a los alemanes por ser causantes de este gran conflicto. En el siglo XX, en Rusia, se gesta otra de esas grandes revoluciones que va a incidir en la historia de Europa y en la historia de la humanidad en la mayor parte del siglo XX. Es el conflicto de la revolución bolchevique, liderada por Vladimir Lenin y continuada por José Stalin. Luchan contra el régimen zarista o el zarismo imperialista
y proponen una nueva ideología social y política fundamentada en el comunismo, con una economía socialista que ponía todo lo que existía en el Estado, el aparato productivo, a favor del Estado, y hacía una abolición de la propiedad privada. Posterior a la Revolución Rusa y posterior al Tratado de Paz de Versalles, Europa vive una serie de conflictos en un periodo conocido como la época de entreguerras. Entre el año 1918 y 1936 surgen en Europa los nacionalismos de extrema derecha y de extrema izquierda o de izquierda. De extrema derecha, el fascismo liderado por Benito Mussolini, el nazismo liderado por Adolfo Hitler y el franquismo liderado por Francisco Franco van a ser la expresión de esas dictaduras de derecha que van a ser implacables a la hora de confrontar con otras formas de pensamiento. En este contexto, el pensamiento de la ideología comunista, que estaba fundamentada en las teorías de Carlos Marx y que había sido obviamente impuesta en el territorio ruso después de la victoria de la revolución bolchevique sobre el régimen zarista. La Segunda Guerra Mundial va a ser un deseo de revancha, donde Adolfo Hitler encarna ese sentimiento nacionalista y al reconocer que Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, hace un segundo intento por asumir el dominio hegemónico del mundo y controlar el potencial industrial que emergía en Europa. Debemos tener en cuenta que los imperialismos y las visiones imperialistas tienen tres conceptos fundamentales para que sea posible la sostenibilidad de estas estructuras de poder. El primero es el poderío militar. ¿Y para qué el poderío militar? Para expandir y ensanchar su territorio. Segundo, la dominación cultural. Los europeos han encarnado una superioridad de la raza aria sobre el resto de las etnias de la humanidad. Por lo tanto, al sentirse superiores y colonizar potencias de África, de Asia, va a significar para ellos un estatus de poder. El tercer aspecto tiene que ver con lo económico. Para que un imperio sea sostenible, necesariamente debe sustentar el dominio económico sobre el resto de sociedades. Y obviamente el que está a la cabeza del poder tiene el control del planeta, el control de los medios, el control de los recursos y la posibilidad de expandir los lazos comerciales. La guerra de la segunda oleada o Segunda Guerra Mundial se comprende entre el año 1939 y 1945. Además de la destrucción de la Primera Guerra Mundial, viene un nuevo componente en este segundo conflicto bélico planetario y tiene que ver con las armas nucleares. Entre las confrontaciones que se dieron por parte del Imperio japonés y de los Estados Unidos castigan las intervenciones oportunistas de Japón sobre Pearl Harbor, arrojando 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Finalizada la guerra en el año 1945, encontramos 2 vencedores. Por una parte, estaban los aliados liderados por Estados Unidos
que apoyaban económica y militarmente a las potencias como Inglaterra y Francia para derrocar el poderío de Adolfo Hitler y los nazis. Por otra parte, estaba el poderío encabezado por José Stalin en Rusia, que hacía peso a la expansión económica y militar de los nazis por Oriente. Es así como hacia el año 1945, tanto la potencia Estados Unidos como la potencia rusa llegan a territorio de Adolfo Hitler y prácticamente dan fin al segundo conflicto mundial. Pero el fin de este conflicto no significó la paz para el planeta. El mundo convive con una nueva forma de guerra. En este contexto se va a declarar la Guerra Fría, y es la confrontación entre dos ideologías: comunismo versus capitalismo, Occidente versus Oriente, y se hace una división territorial a través del muro de Berlín, construido para separar a Alemania. Los vencidos son repartidos territorialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De otra parte, hay una división ideológica que va a estar presente a nivel geopolítico en el planeta, porque los intervencionismos militares, ideológicos, van a estar presentes todo el tiempo. Este conflicto se extiende hasta el año 1991, pero el componente de la Segunda Guerra, que fue el arsenal nuclear, fue puesto a disposición de las potencias más poderosas en el marco de la Guerra Fría. Entonces se le reconoce como Guerra Fría a un conflicto que temía esa confrontación nuclear entre las dos superpotencias, y posterior a la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, las posibilidades de sobrevivir del planeta serían mínimas ante la eventual oleada nuclear. El fin de la Guerra Fría va a significar la disolución de la Unión Soviética, que estuvo antecedida de la caída del muro de Berlín en el año 1989. Pero el fin de esta guerra ideológica, económica y territorial no va a significar el fin de los conflictos, porque a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el mundo nuevamente experimenta nuevas modalidades de confrontación. Primero, la guerra contra el terrorismo. Es común escuchar en los diarios, leer en la prensa e informarse por medio de los medios de comunicación masivos que los ataques terroristas son cada vez más frecuentes. De otra parte, tenemos los fundamentalismos que a lo largo y ancho del planeta sigue causando estragos. Sin embargo, esa guerra ideológica no ha finalizado. Nuestro contexto colombiano también ha experimentado esa polarización ideológica. En gran parte del siglo XX se encarnó a través de las rivalidades existentes entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero finalizando el siglo XX, habían otras expresiones al margen del Estado que tenían un peso ideológico y que por razones históricas trajeron grandes y graves consecuencias al territorio nacional. En este contexto, desde las ciencias sociales y a partir de las orientaciones de las competencias ciudadanas, debemos pensar por qué es tan importante buscar dirimir los conflictos basados en los acuerdos de paz. También debemos pensar por qué es importante resarcir los derechos humanos y la condición humana por encima de la guerra,
Si analizamos los conflictos y vemos las consecuencias, solo ha quedado destrucción. Pero la propuesta para un estudiante de 9º grado está pensada desde una visión que propende por una estabilización de un mundo donde todos tengamos lugar, sin importar la ideología política, sin importar las condiciones económicas, sin tener presente el lugar de origen, porque si la vida es primero y la condición humana es lo más importante, debemos evocar esos dos principios de los derechos humanos, el principio de la igualdad y el principio de la fraternidad, entendidos desde la libertad. Si seguimos apostando por las diferencias ideológicas, el siglo XX ha sido prácticamente una experiencia manifiesta de que es muy difícil que el hombre se ponga de acuerdo. Pero si pensamos de una manera más racional en la supervivencia de la humanidad, es oportuno proponer nuevas formas de vida donde el ser humano comprenda que este planeta dominado por los humanos debe crear las condiciones para que todos los que en él habitamos, existimos y por ende dependemos de él, tengamos las mismas posibilidades. Los invito y las invito a generar pensamiento y a apostarle a un mundo en el marco de la paz y replantear todos aquellos argumentos que inducen a los hombres a la guerra, porque la guerra trae destrucción, pero la paz puede traernos nuevas oportunidades para vivir mucho más en una sociedad que necesita de hombres y de mujeres que crean que la reconciliación, además de ser necesaria, es la única vía para la prosperidad. Muchas gracias.